Me llamo Amanda Peterson y, con 35 años, jamás imaginé que mis propios padres intentarían robarme. La casa de campo que mi abuela me dejó era mi santuario, mi refugio de fin de semana y el único lugar donde realmente me sentía en casa. Pero todo cambió el día en que escuché, por casualidad, a mis padres planear venderla, para dársela a mi hermana embarazada, Cassandra. Algo se rompió dentro de mí. Ese día tomé una decisión que cambiaría a nuestra familia para siempre. Déjame contarte lo que pasó. Antes de continuar, si estás viendo esto ahora mismo, me encantaría saber desde dónde te estás conectando. Dale like al vídeo y suscríbete si quieres escuchar más historias sobre cómo defenderte, incluso cuando es tu propia familia la que cruza la línea. Cuando era niña, mi abuela Eliza fue mi roca. Mientras mis padres se desvivían por complacer a mi hermana menor, Cassandra, la abuela Eliza me enseñó lo que era el amor incondicional de verdad. Cada verano, desde los 8 hasta los 17 años, pasaba 3 meses en su casa de campo, la ayudaba en el huerto, aprendía a hornear sus famosas tartas de manzana y pasábamos horas sentadas en el porche mientras me contaba historias de su juventud. Durante aquellos veranos inolvidables, me enseñó la importancia de la independencia y de no dejar que nadie se aprovechara de mí. Amanda, me decía, mientras tomaba mis manos con las suyas ya arrugadas, nunca dejes que nadie se aproveche de tu buen corazón. Ni siquiera tu familia. Especialmente tu familia. En ese entonces creí que solo me estaba dando un consejo general. Jamás imaginé lo proféticas que serían esas palabras. La casa de campo en sí era una encantadora vivienda de 3 habitaciones, ubicada en un terreno de casi 1 hectárea, a unos 90 minutos de la ciudad donde yo trabajaba como agente inmobiliaria. Construida en los años 40, tenía vigas de roble macizo, pisos de madera que crujían en los lugares justos y ventanas por donde entraba la luz de la mañana de una forma mágica. El terreno incluía un pequeño manzano, espacio para cultivar hortalizas y un garaje independiente que mi abuela había convertido en su estudio de pintura. Cuando la abuela Eliza falleció hace 5 años, me sentí devastada. Tenía 88 años, y aunque su muerte no fue una sorpresa, el dolor fue mucho más profundo de lo que esperaba. Durante la lectura de su testamento, me sorprendí al saber que me había dejado específicamente la casa de campo, junto con una carta explicando su decisión. Mi queridísima Amanda, decía la carta, te dejo esta casa porque eres la única que la ama de verdad, como yo la amé. Te he visto conectar con esta tierra desde que eras una niña. Esta casa guarda historias en sus paredes, y sé que tú las honrarás y escribirás tus propios capítulos. No es solo una propiedad. Es una parte de ti. Mis padres parecían estar de acuerdo al principio. Ellos tenían su propia casa en los suburbios, cómoda y moderna, y nunca habían mostrado mucho interés en ese lugar viejo del campo, como solían llamarlo. Mi hermana Cassandra, que ahora tiene 28 años y siempre fue la niña mimada, estaba demasiado enfocada en su vida urbana como para preocuparse por una casa sin centros comerciales cerca. Durante los últimos 5 años, puse mi corazón, mi alma y una parte importante de mis ahorros en preservar y mejorar la propiedad. Actualicé la plomería y el sistema eléctrico, restauré los pisos originales y volví a plantar el huerto con las semillas heredadas que mi abuela había guardado con tanto esmero. Cada fin de semana que podía, conducía hasta allí el viernes por la tarde y volvía el domingo por la noche, con el alma renovada por la paz que encontraba en ese lugar. El contraste entre mi hermana y yo no podía ser más marcado. Mientras yo construía una carrera estable como agente inmobiliaria, llegando incluso a ser una de las mejores vendedoras de mi firma, Cassandra saltaba de trabajo en trabajo, de pareja en pareja, y de departamento en departamento. Mis padres siempre encontraban excusas para justificar su espíritu libre y su temperamento artístico, mientras que mi responsabilidad y mi ética de trabajo eran simplemente lo esperado, nunca motivo de elogio. Tu hermana es muy sensible, decía mi madre cada vez que Cassandra renunciaba a otro trabajo porque su jefe no la entendía. Mientras tanto, mis jornadas laborales de 60 horas y mis logros profesionales eran recibidos con un simple qué bien y un rápido cambio de tema. A pesar de este desequilibrio, trataba de mantener una relación cordial con mi familia. Las cenas de domingo en casa de mis padres eran una tradición mensual,
aunque la mayoría de las veces me sentía más como una espectadora que como parte del grupo. Las conversaciones giraban en torno a los dramas de Cassandra o a los eventos sociales de mis padres. Pero todo cambió hace 3 meses, cuando Cassandra anunció que estaba embarazada. Su novio Tyler, con quien llevaba saliendo menos de un año, estaba sentado incómodo en la mesa mientras mi hermana daba la noticia. Mis padres se sorprendieron al principio, pero pronto pasaron a un entusiasmo desbordado ante la llegada de su primer nieto. «Esto lo cambia todo», declaró mi madre mientras apretaba la mano de Cassandra al otro lado de la mesa. «Tienen que empezar a prepararse para este bebé». Le ofrecí mis felicitaciones sinceras, aunque por dentro me preocupaba la falta de estabilidad de mi hermana para enfrentar la maternidad. Y, como era de esperarse, mis dudas no tardaron en confirmarse. Durante las semanas siguientes, el tema de la vivienda se volvió frecuente. «No pueden criar a un bebé en ese diminuto departamento de una habitación», se lamentaba mi madre durante una cena de domingo. «El alquiler está por las nubes hoy en día», añadía mi padre, mirándome de reojo. «Es difícil para los jóvenes que están empezando». Sentí que la conversación iba a desembocar en una petición de ayuda económica, lo cual no sería una novedad. A lo largo de los años, ya le había prestado dinero a Cassandra por múltiples emergencias, ninguna de las cuales fue jamás devuelta. Dado mi ingreso estable, ya me había resignado a que, de alguna forma, me tocaría colaborar con los gastos del bebé. Lo que no me esperaba era hasta dónde llegarían con sus expectativas. Fue durante una de esas cenas familiares, aproximadamente 2 meses después del anuncio del embarazo, cuando descubrí accidentalmente su plan. Me había levantado para ir al baño y al regresar por el pasillo, escuché la voz de mi padre desde la cocina. «Creo que deberíamos poner en venta la casa del campo el mes que viene. La primavera es el mejor momento para vender y podríamos sacar un muy buen precio». Me quedé congelada a mitad de paso, pensando al principio que hablaba de alguna de sus propiedades de inversión. Mi padre había incursionado en bienes raíces durante años, aunque siempre se negaba a aceptar mis consejos profesionales. «¿Crees que Amanda se opondrá?», respondió mi madre, en voz baja pero lo suficientemente clara como para que la oyera. La mención de mi nombre me heló la sangre. No podían estar hablando de mi casa, ¿o sí? La casa que legalmente me pertenecía, heredada por voluntad expresa de mi abuela, y que había mantenido y mejorado con mi propio dinero durante 5 años. «Ella tiene que entenderlo», continuó mi padre. «Cassandra va a formar una familia. Necesita un lugar propio, no ese departamentito apretado. Además, Amanda ni siquiera vive allí todo el tiempo. La casa pasa vacía la mayor parte de la semana». Sentí que las manos me temblaban mientras la realidad de esa conversación se hundía en mí como una piedra. Estaban planeando vender mi casa, mi herencia, mi santuario, y ni siquiera habían tenido la decencia de hablarlo conmigo. Actuaban como si fuera una propiedad familiar compartida, y no lo que realmente era, mi propiedad personal. «Podríamos sacar el tema después del postre», sugirió mi madre. «Hay que enfatizar lo importante que es esto para el bebé. Amanda siempre ha sido razonable». Por razonable, yo sabía exactamente a qué se refería: sumisa. La hija perfecta que nunca daba problemas. La que aceptaba las decisiones familiares sin protestar. La que siempre estaba dispuesta a sacrificar algo por su hermana, como lo había hecho toda la vida. Debí haber hecho algún ruido, porque la conversación se detuvo de golpe. Respiré hondo, me recompuse, y entré en la cocina con la expresión más neutral que pude lograr. «¿Necesitas ayuda con el postre, mamá?», pregunté, mi voz sorprendentemente firme a pesar de la tormenta que sentía por dentro. «No, querida, ya estoy preparando el café. Anda sentándote, ya vamos». Volví al comedor, donde Cassandra le mostraba algo en el teléfono a Tyler y ambos reían. Mi hermana levantó la mirada y me sonrió, pero esta vez su sonrisa me pareció más calculadora que afectuosa. «¿Todo bien, hermana? Tienes una cara rara». «Solo cansada del trabajo», respondí, tomando asiento. Cuando mis padres regresaron con el café y la clásica tarta de manzana de mi madre, esperé. Esperé que mencionaran el tema, con una pequeña esperanza de haber malinterpretado lo que había escuchado.
Que no fueran capaces de estar planeando eso. Mi padre carraspeó tras servir la tarta. Amanda, queríamos hablar de algo importante contigo. Es sobre la casa de tu abuela. ¿Mi casa? Lo corregí en voz baja. Parpadeó, sorprendido por mi interrupción, como si lo hubiera sacado de su guión. Sí, bueno, técnicamente, pero hemos estado pensando en la situación de Cassandra. Mi madre intervino de inmediato, con ese tono meloso que usaba cada vez que intentaba convencerme de algo. Tu hermana va a tener un bebé, Amanda. Necesitan espacio, una casa de verdad para criar a su hijo. ¿Y? Pregunté, con un frío que empezaba a instalarse en mi pecho. Y creemos que la solución más sensata sería vender la casa del campo, soltó mi padre sin rodeos. Eso les daría suficiente dinero para la entrada de un buen departamento, con 2 habitaciones, en una buena zona escolar. Los miré, esperando algún tipo de reconocimiento por lo absurda y ofensiva que era la propuesta. Pero no dijeron nada. Nada. Esa casa me pertenece, dije despacio. La abuela me la dejó en su testamento. Yo he pagado los impuestos, el seguro, el mantenimiento. He invertido miles de dólares de mi propio dinero en renovaciones. Nadie está diciendo que no hayas hecho un trabajo precioso, se apresuró a añadir mi madre. Pero se practica, Amanda. Solo vas allí los fines de semana. Tu hermana necesita un hogar todos los días. Entonces cómprenle uno, respondí, con la voz endurecida. ¿Por qué tiene que ser mi casa la que se venda? Porque no tenemos ese tipo de dinero disponible, replicó mi padre, dejando caer la máscara de razonabilidad por un instante. Esto es sobre familia ayudando a la familia. Tu hermana está embarazada, agregó mi madre, como si pudiera haberlo olvidado. ¿No te importa que tu sobrina o sobrino crezca en un buen entorno? Me giré hacia Cassandra, que hasta ese momento había permanecido inusualmente callada. Me sostuvo la mirada con una mezcla de derecho adquirido y desafío. Ya empecé a imaginar cómo decoraría la habitación del bebé, dijo. La segunda habitación recibe una luz hermosa por la mañana. Sería perfecta. La forma tan casual en la que hablaba sobre mi espacio, la habitación donde guardaba las colchas de mi abuela y mis materiales de pintura, encendió una rabia profunda dentro de mí. Ya lo habían estado planeando. Ya lo habían discutido. Ya habían tomado decisiones sin decirme ni una sola palabra. Hasta ahora. Entonces, déjenme ver si entiendo, dije, dejando con cuidado la taza de café para que no notaran cómo me temblaban las manos. Quieren que renuncie a la casa que mi abuela me dejó específicamente a mí, que he cuidado con tanto amor durante 5 años, para que la vendan y le den el dinero a Cassandra para un departamento. No renunciar, me corrigió mi padre. Obviamente recibirías una parte del dinero, también. Qué generoso, solté, sin poder ocultar el sarcasmo en mi voz. ¿Y a alguien se le ocurrió preguntarme antes de hacer todos estos planes? ¿O simplemente asumieron que, como siempre, iba a aceptar sin decir nada? Amanda, suspiró mi madre. No seas difícil. Esto es lo que hacen las familias. Se apoyan mutuamente. El apoyo funciona en ambos sentidos. Mamá, ¿cuándo ha apoyado esta familia lo que yo quiero, lo que yo necesito? Un silencio tenso cayó sobre la mesa. Así no funcionaba nuestra familia. Los conflictos abiertos eran evitados a toda costa, especialmente si se trataba de contrariar a Cassandra. Tyler, visiblemente incómodo, fue el primero en hablar. Tal vez deberíamos hablar de esto en otro momento, cuando todos estén más tranquilos. No hay nada que hablar, dije, poniéndome de pie. La casa es mía. No voy a venderla. Ni ahora, ni nunca. Amanda, exclamó mi madre, sin aliento. Siéntate. No hemos terminado. Yo sí, respondí, agarrando mi bolso. Gracias por la cena. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché a mi padre detrás de mí. Piénsalo, al menos. La familia debe ser lo primero. Me detuve con la mano en el picaporte. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Y me fui, sin decir una palabra más.
El portazo con el que cerré fue mi forma de marcar un límite. Una forma completamente ajena a la hija complaciente que siempre había sido. Sentada en el coche, con las manos apretadas al volante, me di cuenta de que ellos estaban convencidos de que al final iba a ceder. Porque siempre lo había hecho antes. Pero esta vez, no. El fin de semana siguiente conduje hasta la casa de campo con un peso en el corazón que jamás había asociado a ese lugar. Durante 5 años, cruzar el umbral de aquella vieja casa me había traído siempre una paz instantánea. Ahora, al abrir la puerta y entrar, sentí como la traición de mi familia me acompañaba como una sombra. Recorrí cada habitación, despacio, observando cada detalle que tanto amaba. La cocina, con su heladera verde menta de los años 50, que había restaurado con tanto esmero. La sala, con su chimenea de piedra, era el lugar donde mi abuela y yo habíamos pasado incontables tardes jugando a las cartas y hablando de la vida. En la habitación principal, aún conservaba el marco de cama tallado a mano que mi abuelo le había hecho como regalo de bodas. Y en el porche, me senté en la mecedora de mi abuela, intentando imaginar este lugar en manos de extraños. El solo pensarlo me provocaba un dolor físico. Esa casa no era solo madera, clavos y valor inmobiliario. Era recuerdos, conexión, historia, y el único lugar donde aún sentía realmente la presencia de mi abuela. Desde que salí de casa de mis padres aquel domingo, mi teléfono no había dejado de sonar. Respondí apenas con algunos mensajes breves, asegurándoles que estaba bien, pero que necesitaba espacio. Y ahora, mientras contemplaba el atardecer pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, mi madre volvió a llamar. Amanda, dijo sin rodeos en cuanto respondí. Me gustaría que dejaras de hacer este berrinche. Estamos intentando tener una conversación familiar seria. No hay nada que discutir, respondí, manteniendo la voz serena. Esta es mi casa. No la voy a vender. Tu hermana está llorando, replicó, usando la carta que siempre había funcionado antes. Las lágrimas de Cassandra eran el comodín familiar desde que éramos niñas. Lamento escuchar eso, dije, sorprendida por no sentir mi culpa habitual. Pero eso no cambia mi decisión. Tu padre ya habló con un amigo corredor. Dice que podríamos ponerla en venta la semana que viene. La forma tan casual con la que lo mencionó me provocó una nueva oleada de indignación. ¿Sin mi permiso? Yo soy la propietaria legal, mamá. Solo yo puedo vender esta casa. No seas tan técnica, Amanda, suspiró. Esto es un asunto de familia. No, es un asunto legal. Y te lo repito con toda claridad, no voy a vender mi casa. La conversación terminó con un resoplido de frustración por parte de mi madre y el clic seco del teléfono al colgar. Y eso fue solo el comienzo. Durante todo el fin de semana continuaron los mensajes y llamadas. Mi padre me enviaba enlaces de departamentos que, según él, serían ideales para Cassandra, acompañados de comentarios sobre precios y ubicaciones. Mi hermana, por su parte, me mandaba fotos de muebles para bebés con mensajes tipo: esta cuna quedaría preciosa en la habitación de arriba. El domingo por la tarde, mientras me preparaba para volver a la ciudad, recibí el mensaje más impactante de todos. Mi padre escribió: hemos organizado una jornada de puertas abiertas para el sábado que viene. Por favor, asegúrate de que todo esté ordenado. Lo llamé de inmediato. ¿Hicieron qué? A ver, Amanda, comenzó con ese tono conciliador tan familiar. Solo queríamos empezar a mover las cosas. Las casas de campo están muy buscadas en este momento. Cancélalo, dije con firmeza. No tienes derecho a mostrar mi casa a nadie. Todavía tenemos la llave de repuesto, de cuando te ayudamos a mover los muebles el año pasado, continuó, ignorando completamente lo que acababa de decirle. Así que no te preocupes, nosotros nos encargamos de todo. El darme cuenta de que mis padres habían estado accediendo a mi propiedad sin mi consentimiento fue la gota que colmó el vaso. Eso ya no era solo una actitud arrogante. Se sentía peligrosamente cerca del robo. Colgué y de inmediato llamé a mi amiga Stephanie, que había sido mi confidente en muchas crisis familiares a lo largo de los años. ¿Qué hicieron?, exclamó al escuchar la historia.
Amanda, eso no solo es una falta de respeto. Es ilegal. No pueden vender una propiedad que no les pertenece. Lo sé, suspiré, pero parece que ese detalle no les importa. ¿Y qué vas a hacer? Miré al cielo, que ya empezaba a oscurecer, con las primeras estrellas apareciendo entre las nubes. No lo sé aún, pero lo que sí sé es que no voy a dejar que me la quiten. Bien, dijo Stephanie con firmeza. Ya era hora de que les pusieras un límite. Han estado aprovechándose de tu buena voluntad durante años. Después de colgar, me quedé sentada largo rato, pensando en mis opciones. Podía cambiar la cerradura, sí, pero eso solo sería una solución temporal. Podía enfrentar a mis padres una vez más, pero ya habían dejado claro que no pensaban escuchar razones. Podía meter abogados, pero la sola idea de un conflicto legal con mi propia familia me revolvía el estómago. Esa noche, mientras conducía de regreso a la ciudad, una idea empezó a tomar forma. Era radical. Tal vez incluso un poco vengativa. Pero cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. Era la única forma real de recuperar el control. Soy agente inmobiliaria. Si alguien iba a vender mi casa, iba a ser yo. Y bajo mis propios términos. No los de ellos. La decisión se asentó en mi mente como un peso que, en lugar de agobiarme, me liberó. Cuando llegué a mi apartamento, ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Mis padres querían vender mi casa, por el bien de Cassandra. Pero estaban a punto de recibir una dura lección sobre lo peligroso que es dar por hecho que yo siempre iba a ceder. El lunes por la mañana fui directo a la oficina de mi corredor. Darren, le dije, sentándome frente a él. Quiero poner mi propiedad en venta. Y necesito que sea rápido. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad. Como una de las mejores agentes de la firma, sabía exactamente cómo posicionar la propiedad para una venta inmediata. Llamé a varios colegas para pedir favores, fotógrafos, decoradores, especialistas en listings. Para el miércoles, ya tenía fotos profesionales que captaban a la perfección el carácter encantador de la casa de campo y la belleza del terreno que la rodeaba. Yo misma redacté la descripción del anuncio con sumo cuidado. Casa de campo histórica con comodidades modernas, ubicada en un terreno ajardinado de 2 acres. Incluye un manzanal en producción, pisos de madera originales, chimenea de piedra y detalles artesanales en toda la propiedad. Cocina y baños renovados, techo nuevo, sistema eléctrico actualizado. A solo 90 minutos del centro. Perfecta como refugio de fin de semana o residencia permanente para quienes buscan paz sin renunciar al confort. La tasé ligeramente por debajo del valor de mercado, sabiendo que eso generaría interés inmediato. Quería una venta rápida, sí, pero no estaba tan desesperada como para regalar la propiedad. El mercado para casas rurales estaba en auge. Cada vez más gente de la ciudad buscaba espacios tranquilos a una distancia razonable de sus trabajos. Mi corredor, Darren, levantó una ceja al notar mi urgencia, pero no hizo demasiadas preguntas. Habíamos trabajado juntos lo suficiente como para que confiara en mi criterio, incluso si sospechaba que había más historia detrás. ¿Alguna solicitud especial para las visitas? Preguntó mientras firmábamos el acuerdo. Sí, respondí. Nada de jornadas abiertas al público. Solo compradores calificados con comprobante de fondos o preaprobación hipotecaria. Y quiero aprobar personalmente cada visita. Esto me permitiría controlar quién veía la propiedad y cuándo, reduciendo así las probabilidades de que mis padres o mi hermana se enteraran antes de tiempo. Había sido deliberadamente ambigua en mis comunicaciones con ellos durante los últimos días. No mentí abiertamente, pero ciertamente omití intencionalmente cualquier detalle sobre mis planes. Cuando mi padre me escribió para preguntar si ya había entrado en razón, simplemente le respondí que estaba reflexionando. Cuando mi madre llamó para decir que el amigo agente inmobiliario quería pasar el jueves a tomar medidas, le dije que ese día estaría allí con un cliente, así que no sería posible. No era mentira. Ese mismo día iba a estar en la casa con el fotógrafo. El anuncio se publicó el viernes por la mañana, marcado como privado, de modo que solo los agentes y sus clientes pudieran verlo.
No aparecía en sitios públicos donde mi familia pudiera encontrarlo por accidente. Para el mediodía, ya teníamos 6 solicitudes para visitar la propiedad. Las programé cuidadosamente para el sábado, sabiendo que mis padres estarían en un torneo benéfico de golf del que habían hablado en la última cena familiar. Ese sábado tomé el día libre y conduje temprano hasta la casa para preparar cada detalle. Las 2 primeras parejas fueron amables, pero no mostraron un interés serio. La tercera, una pareja de artistas que buscaba un espacio para estudio, se enamoró del lugar, pero su presupuesto estaba muy ajustado. La cuarta y la quinta eran inversores interesados en propiedades para alquiler vacacional. La sola idea de ver la casa de mi abuela convertida en un Airbnb me rompía el alma. La última visita del día fue Gabriel Jackson, un empresario de mediana edad que buscaba un refugio privado lejos del estrés de su trabajo en la ciudad. Desde el momento en que cruzó la puerta, pude notar su aprecio genuino por el carácter de la casa. «Este trabajo en madera», dijo, acariciando la barandilla de roble de la escalera. «Ya no se ve esto hoy en día». Mientras lo guiaba por la propiedad, Gabriel hacía preguntas con criterio, no solo sobre los aspectos prácticos, sino también sobre la historia del lugar, su alma. Cuando llegamos al estudio en el garaje convertido, se quedó en silencio, observando el espacio. «Mi esposa fallecida era pintora», explicó en voz baja. «Siempre soñó con tener un estudio con luz del norte como esta». Había algo en su forma de hablar, en su respeto por la casa y su significado, que me recordó mi propia conexión con ese lugar. Al terminar el recorrido, me pidió si podíamos sentarnos un momento en el porche. Acepté. «Esta propiedad es especial, Amanda», dijo mientras nos mecíamos en las sillas, mirando hacia el manzanal. «Se nota que significa mucho para ti». Dudé un momento, pero me encontré contándole parte de la situación. No todo el drama familiar, pero sí lo suficiente para que entendiera que vender esta casa era una decisión difícil para mí. «Mi abuela me la dejó», le dije. «Siempre pensé que la conservaría para siempre, pero las circunstancias han cambiado». Gabriela sintió con comprensión. «Si hiciera una oferta, ¿te daría algo de paz saber que cuidaré de este lugar como tú lo has hecho? No lo demolería ni dividiría el terreno. Solo quiero un sitio tranquilo donde leer y ver pasar las estaciones». Cuando se fue, supe que haría una oferta. Y no me equivoqué. 2 horas más tarde, su agente llamó al mío. La oferta era limpia, el precio completo, con cierre rápido, pero con flexibilidad para que pudiera despedirme de la casa a mi manera. Acepté sin dudar. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de trámites, inspecciones y empaques discretos. Le dije a mi familia que estaba ocupada con una propiedad grande en el trabajo, lo cual no era del todo falso. Evadí las cenas de domingo alegando compromisos con clientes. Cuando mi madre insistió con saber cuándo podrían reprogramar su supuesta jornada de puertas abiertas, desvié la conversación con excusas vagas. En realidad, estaba retirando cuidadosamente mis objetos personales de la casa. Me concentré en lo sentimental más que en lo material. Las tarjetas de recetas escritas a mano por mi abuela. La colcha que me regaló al graduarme de secundaria. Las fotos familiares que no se pueden reemplazar. Trabajé con mi abogada para asegurarme de que toda la documentación estuviera impecable, sin dejar margen para ningún reclamo legal. La propiedad era indiscutiblemente mía. Mi nombre figuraba en la escritura y el testamento de mi abuela se había cerrado legalmente hacía 5 años. Mis padres no tenían ningún derecho sobre esa casa, aunque parecieran creer que los bienes familiares eran propiedad compartida, sin importar lo que dijera la ley. El cierre se programó para un jueves por la mañana. Gabriel y yo nos reunimos en la oficina de la compañía de títulos. Ambos quisimos manejarlo personalmente, sin representantes. Mientras firmábamos los numerosos documentos, sentí una mezcla de emociones. Tristeza por dejar atrás un lugar tan querido, pero también satisfacción por haber tomado el control de la situación. «Tengo algo para ti», me dijo Gabriel, ya con todo firmado y las llaves oficialmente entregadas. Sacó una tarjeta de su maletín. «Es mi contacto personal. Si algún día quieres visitar la propiedad, solo llama. Siempre serás bienvenida».
Ese gesto me conmovió más de lo que esperaba. Las lágrimas llegaron sin aviso. Gracias. Eso significa más de lo que imaginas. Cuando caminé hacia mi coche, con el cheque de caja en la mano, por una suma que superaba incluso las expectativas más optimistas que mis padres podrían haber tenido, sentí una mezcla extraña de pérdida y liberación. Transferí los fondos a una nueva cuenta en un banco diferente al habitual, asegurándome de que mis padres no tuvieran forma de acceder ni de enterarse del dinero. Ahora venía la parte más difícil. Esperar a que mi familia descubriera lo que había hecho. Durante las 2 semanas posteriores al cierre, logré mantener la fachada. Me excusé de las cenas de domingo con emergencias laborales. Respondí a los mensajes con la cantidad justa de información para evitar sospechas, pero sin revelar nada real. Sabía que ese delicado equilibrio no duraría mucho. Pero necesitaba tiempo para prepararme emocionalmente para lo inevitable. Lo que no anticipé fue lo rápido, y dramáticamente, que se daría esa confrontación. Ocurrió un sábado por la mañana. Estaba en mi apartamento, disfrutando de un raro desayuno relajado mientras respondía correos del trabajo, cuando sonó mi teléfono. Era mi padre. Su tono, sorprendentemente nervioso. Amanda, gracias a Dios que contestas, dijo sin siquiera saludar. ¿Hay alguien en tu casa? Sentí que el corazón se me detenía. El momento de la verdad había llegado antes de lo esperado. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté, intentando ganar tiempo. Fuimos con Cassandra hasta la casa del campo para tomar medidas para los muebles del bebé, explicó con urgencia. Usé mi llave para entrar, y había un hombre dentro que afirmó que estábamos invadiendo propiedad privada. Dijo que iba a llamar a la policía. La realidad de lo que había ocurrido me golpeó de golpe. Mis padres habían llevado a Cassandra a mi antigua casa, entraron sin permiso usando una llave que nunca debieron conservar, y se encontraron con Gabriel, el legítimo propietario, quien, con toda razón, asumió que eran intrusos. Quédense ahí, le dije, con una voz sorprendentemente tranquila dadas las circunstancias. Voy para allá de inmediato. Apresúrate. Este hombre dice que va a hacernos arrestar. Conduje mucho más rápido de lo recomendable. Llegué a la casa de campo en poco más de 1 hora. Al llegar por el camino de grava, lo que vi me pareció una escena surrealista. Un coche patrulla estacionado detrás del SUV de mis padres. Mi madre sentada en los escalones del porche con expresión de shock. Mi padre gesticulando con desesperación ante un oficial que parecía bastante paciente. Cassandra llorando en el asiento delantero del vehículo. Y Gabriel de pie, sereno, junto al coche de policía. Apenas bajé del coche, todas las miradas se dirigieron hacia mí. Amanda, llamó mi padre, con alivio en la voz. Dile al oficial que esta es tu casa y que tenemos permiso para estar aquí. Caminé despacio hacia el grupo, sintiendo el peso del momento como una losa sobre mis hombros. Sabía que este era el punto de no retorno. En realidad, dije con voz clara, esta ya no es mi casa. La vendí hace 2 semanas al señor Jackson. Él es el dueño legal ahora. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los sollozos de Cassandra, desde el coche, cesaron por un instante. La cara de mi padre pasó de alivio, a confusión, y luego a una comprensión horrorizada, todo en cuestión de segundos. ¿De qué estás hablando? Logró decir finalmente mi madre, poniéndose de pie. No pudiste haber vendido la casa. Íbamos a venderla para el departamento de Cassandra. El oficial nos miró, ahora con una expresión de comprensión creciente. Señora, le dijo a mi madre, ¿me está diciendo que entraron a esta propiedad sin el permiso del dueño? No, no, intervino mi padre de inmediato. Esto es solo un malentendido familiar. Amanda, diles que todo esto fue un error. Miré a Gabriel, que me dio un leve gesto de apoyo. No hay ningún error, dije con firmeza. Le vendí la casa al señor Jackson hace 2 semanas. La venta está registrada oficialmente. Mis padres y mi hermana ya no tienen ningún derecho de acceso a esta propiedad. Eso es imposible, exclamó mi madre. No pudiste venderla sin avisarnos. Teníamos planes. Sus planes,
Corregí, no los míos. Ustedes decidieron qué hacer con mi propiedad sin consultarme. Programaron visitas sin mi permiso. Se quedaron con una llave sin que yo lo supiera. Y hoy, irrumpieron en una casa que ya ni siquiera me pertenece. El rostro de mi padre se volvió de un rojo alarmante. No tenías derecho. Tenía todo el derecho, repliqué. La casa era mía legalmente, moralmente y en todos los sentidos que importan. El oficial, visiblemente incómodo con el drama familiar que se desarrollaba ante él, carraspeó. Por lo que estoy escuchando, parece que estas personas, dijo señalando a mis padres, entraron a la propiedad de forma ilegal, aunque por un malentendido. Señor Jackson, ¿quiere presentar cargos por allanamiento? Gabriel negó con la cabeza. No será necesario. Mientras se retiren ahora mismo y comprendan que no pueden volver sin invitación. Mi padre parecía dispuesto a discutir más, pero mi madre lo tomó del brazo. Vámonos, Robert. No aquí. No así. Mientras se dirigían al coche, Cassandra finalmente salió. Tenía el rostro bañado en lágrimas, pero distorsionado por la rabia. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Gritó, corriendo hacia mí. A mí. A mi bebé. Sabías que necesitábamos esta casa. Necesitabas un lugar donde vivir, respondí, manteniendo la voz firme. No esta casa en particular. No mi casa. Eres tan egoísta. Siempre has estado celosa de mí, y ahora te estás desquitando con un niño que no tiene la culpa de nada. Mi padre tuvo que sujetarla y llevarla de vuelta al coche mientras ella seguía gritando acusaciones. A través de la ventanilla abierta, aún se escuchaban sus sollozos, diciendo que yo había arruinado todo y que nunca me había importado la familia. Cuando se marcharon, el oficial se acomodó el sombrero. Haré un informe sobre el incidente, pero dado que no desean presentar cargos, esto debería terminar aquí. Le recomiendo cambiar las cerraduras, si no lo ha hecho ya, señor. Ya lo hice, respondió Gabriel. Gracias por su ayuda. Cuando el coche patrulla se alejó, Gabriel y yo nos quedamos en silencio un momento en la entrada. Lamento todo esto, dije al fin. Debería haberte advertido que algo así podía pasar. Él negó con la cabeza. Los conflictos familiares rara vez son ordenados o predecibles. ¿Quieres pasar a tomar un café? En lo que a mí respecta, este porche todavía es tuyo. Miré la casa. Las líneas familiares de su fachada, ahora pertenecientes a otra persona. Gracias, pero será mejor que empiece a lidiar con lo que se viene. ¿Te parece si te tomo la palabra otro día? Cuando quieras, dijo con amabilidad. Mientras conducía de regreso a la ciudad, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Llamadas, mensajes, notificaciones. Lo apagué. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de pasar. La confrontación había sido tan dura como temía. Y, sin embargo, debajo del estrés y la culpa, había una sensación inesperada, alivio. La verdad ya había salido a la luz. Para bien o para mal, había defendido mi lugar. Las semanas siguientes, las que mi madre dramáticamente llamó la traición, fueron algunas de las más difíciles de mi vida adulta. Mi familia alternaba entre un silencio helado y arrebatos explosivos, sin ningún punto intermedio para una conversación real. Mi padre me envió una carta formal, de esas que parecen redactadas por un abogado, exigiéndome que entregara el dinero de la venta, alegando que eran fondos familiares destinados al departamento de Cassandra. Mi madre me dejaba mensajes de voz llorando, diciendo que le había roto el corazón, que había destruido a la familia. Mi hermana me bloqueó de todas las redes sociales y les dijo a nuestros amigos en común que yo la había abandonado en su momento más vulnerable. Los parientes extendidos no tardaron en involucrarse. Pronto, versiones contradictorias empezaron a circular. Mi tía Carol me llamó para preguntarme si era cierto que había vendido la casa de la familia a espaldas de todos. Mi primo Patrick me mandó un mensaje diciendo que creía que había hecho lo correcto al hacer valer mi voz, pero era la minoría. La narrativa que se estaba construyendo era clara. Yo, la mujer de carrera egoísta, había ignorado cruelmente las necesidades de su hermana embarazada, por pura envidia y avaricia.
Pocos se interesaron en escuchar mi versión. Que la casa era legalmente solo mía. Que la había cuidado durante años sin ayuda de nadie. Y que mi familia había intentado apropiársela sin mi consentimiento. Hubo momentos en los que cuestioné mi decisión. Me preguntaba si podría haber encontrado algún punto medio. Tal vez podría haberle prestado a Cassandra dinero para la entrada de un departamento, sin vender la casa. Quizá podría haberla vendido y repartido los ingresos de forma más equitativa. La culpa aparecía en los momentos de silencio, haciéndome dudar si había reaccionado de forma exagerada. Pero entonces recordaba el tono de derecho con el que hablaban cuando discutían vender mi propiedad, como si yo no tuviera nada que decir al respecto. Recordaba la facilidad con la que mi hermana asumió que la habitación donde guardaba mis pertenencias más queridas se convertiría en el cuarto del bebé. Y sobre todo, pensaba en la carta de mi abuela. En cómo me confió esa casa específicamente a mí, sabiendo que respetaría su historia y su valor emocional. Un mes después de la confrontación, recibí un mensaje inesperado. Era de Tyler, el novio de Cassandra y padre del bebé. ¿Podemos tomar un café? Tú y yo, nada más. Hay cosas que deberías saber. Intrigada, y algo cautelosa, acepté. Quedamos en una cafetería a medio camino entre mi oficina y su trabajo. Cuando llegó, se notaba agotado, visiblemente estresado por la inminente llegada de la paternidad. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a mí en la cabina. Cassandra me mataría si supiera que estoy hablando contigo. Te agradezco que me hayas contactado, le respondí. ¿Cómo está ella, y el bebé? Ambos están bien de salud, pero, hizo una pausa, revolviendo su café distraídamente. Hay cosas sobre nuestra situación que tu familia no te ha contado. Durante la hora siguiente, Tyler compartió revelaciones que cambiaron por completo mi visión de todo lo que había ocurrido. Contrario a la imagen que mis padres habían transmitido, ni él ni Cassandra estaban en crisis económica. Tyler tenía un trabajo estable en tecnología, con buenos beneficios. Podían costear su departamento sin problemas. Era pequeño, sí, pero estaba en una buena zona, con excelentes escuelas cerca. Yo nunca quise tu casa, me confesó. Me sorprendió cuando Cassandra me dijo que ese era el plan. Le repetí que podíamos ahorrar para tener nuestro propio lugar, pero ella insistía en que sus padres ya le habían prometido que se ocuparían de todo. Además, Tyler reveló que se había sentido muy incómodo con el trato que yo recibía. La forma en la que hablaban de ti cuando no estabas, como si tuvieras la obligación de hacerles ese favor enorme, y fueras egoísta por no aceptar de inmediato. No me parecía justo. Lo más impactante fue cuando me contó que él había estado ahorrando durante más de un año para el pago inicial de un pequeño condominio. Quería que fuera una sorpresa cuando naciera el bebé. Pero ahora, no sé si eso es siquiera lo que Cassandra quiere. Sigue hablando de la casa que perdió, como si ya fuera suya desde antes. Esa conversación me llevó a investigar por mi cuenta. Usando mis contactos en bienes raíces, descubrí que mis padres habían refinanciado su propia casa 6 meses atrás, extrayendo una cantidad considerable de capital. Claramente tenían los medios para ayudar a Cassandra si lo deseaban, sin necesidad de involucrar mi herencia. Las piezas empezaban a encajar. Esto nunca se trató de una necesidad desesperada de vivienda. Se trataba de que mis padres querían lucirse como generosos y solidarios, sin tener que tocar su propio dinero. Habían visto mi herencia como una solución conveniente. Un recurso familiar que podían redistribuir como quisieran, ignorando por completo que era mi propiedad personal. Cuando le conté todo esto a mi amiga Stephanie, no se sorprendió. Siempre te han tratado como la responsable que debe sacrificarse por los demás, me dijo. Probablemente nunca imaginaron que te plantarías así. La grieta familiar se fue profundizando a medida que las semanas se convirtieron en meses. Las cenas de domingo pasaron al olvido. Los planes para las fiestas se volvieron inciertos. Mi madre empezó a decirles a sus amigas que yo estaba pasando por algo raro y que debían rezar para que recobrara la razón. Mi padre, más directo, comenzó a enviarme correos cada vez más severos sobre mis obligaciones y mi deber con la familia. Cuando no respondí como él esperaba,
Intentó involucrar a conocidos en común como mediadores. Por suerte, la mayoría tuvo el buen juicio de no meterse. Cassandra, ya con el embarazo visiblemente avanzado, empezó a usar su situación como arma. Según amigos en común, le decía a todo el que quisiera oírla que yo estaba celosa de que ella fuera madre y que por eso había arruinado su oportunidad de tener un hogar de verdad. Lo más doloroso era el escaso interés que mostraban en comprender mi punto de vista. Ni una sola vez mis padres reconocieron que quizás deberían haberme consultado antes de hacer planes con mi propiedad. Ni una sola vez mi hermana expresó gratitud por los años que pasé manteniendo esa casa que ahora creían que les pertenecía por derecho. Era como si mis emociones, mi autonomía y mis derechos legales fueran meros obstáculos incómodos en su narrativa. No una persona. Solo una piedra en su camino. Y, sin embargo, por más difícil que fuera ese periodo, también fue extrañamente revelador. Por primera vez, veía la dinámica familiar con total claridad. Sin filtros, sin el peso constante de querer mantener la paz a toda costa. Estaba aprendiendo a poner límites, incluso si eso traía conflicto. Estaba descubriendo que podía soportar la desaprobación sin venirme abajo. En los momentos de silencio, pensaba a veces en mi abuela y me preguntaba qué opinaría de todo esto. Cuanto más lo reflexionaba, más convencida estaba de que su decisión de dejarme la casa a mí, y no a la familia en general, había sido completamente intencional. Tal vez ella ya había visto actitudes en mis padres que yo, por cercanía, no había notado. Nunca dejes que nadie se aproveche de tu buen corazón, me había dicho. Ni siquiera la familia. Especialmente la familia. Ahora entendía exactamente a qué se refería. Pasaron 6 meses con contacto mínimo entre mis padres, mi hermana y yo. Me volqué por completo en el trabajo, rompí nuevos récords de ventas en la firma, y poco a poco fui acostumbrándome a los fines de semana sin mi refugio en el campo. Mantuve una comunicación ocasional por mensaje con Tyler, quien me daba breves actualizaciones sobre el embarazo y los preparativos para el bebé. Durante ese tiempo, usé parte del dinero de la venta de la casa para hacer inversiones sólidas. Trabajé con un asesor financiero para crear una cartera diversificada. También encontré un pequeño pero encantador departamento más cerca de la ciudad, con un balcón lo suficientemente grande para tener macetas con hierbas y tomates. Un sustituto pobre para el manzanal que tanto amaba, pero mejor que nada. De vez en cuando recibía un mensaje de Gabriel con una foto de la casa del campo. Una flor nueva en el jardín. Nieve fresca cubriendo el techo. Fiel a su palabra, había conservado el alma del lugar, al mismo tiempo que lo hacía suyo. Esos mensajes eran agridulces, pero en el fondo reconfortantes. Saber que la casa que mi abuela tanto amó estaba en manos que la cuidaban me daba paz. Con el paso de los meses, algunos miembros de la familia extendida empezaron a contactarme individualmente. Mi tía Débora, hermana de mi madre, me invitó a almorzar y, por primera vez en mucho tiempo, alguien escuchó mi versión de los hechos sin juzgarme. Mi prima Elizabeth me incluyó en los preparativos de su boda, a pesar de que, según supe, mi madre no estaba muy de acuerdo. Poco a poco, empezaba a reconstruir vínculos sobre nuevas bases, el respeto mutuo, no la obligación. Y entonces llegó la noticia. Cassandra había dado a luz a una niña sana. Su nombre era Lily. La noticia no vino de mi hermana ni de mis padres, sino de Tyler, quien me envió un mensaje simple con una foto de su hija. Pensé que querría saber que eres tía. El diminuto rostro de esa imagen despertó algo dentro de mí. Un recordatorio de que, a pesar de todo, esa niña era mi sangre, mi sobrina. Fuera cual fuera el conflicto entre los adultos de la familia, ella no tenía culpa de nada. Después de pensarlo mucho, tomé una decisión que se sintió correcta. Abrí un fondo universitario para Lily, usando una parte del dinero de la venta de la casa. Lo estructuré a través de un fideicomiso, de modo que el dinero solo pudiera ser usado para fines educativos, sin posibilidad de que mi hermana o mis padres lo utilizaran para otra cosa. Le envié a Tyler la documentación y un pequeño regalo para la bebé, una manta suave, similar a la que mi abuela me había hecho cuando era niña. Su respuesta fue inmediata y sincera. Esto significa mucho. Cassandra tal vez no lo diga ahora,
pero algún día apreciará lo que hiciste. No sabía si eso sería cierto. Pero no lo había hecho para que me lo agradecieran. Lo había hecho porque estaba alineado con mis valores y honraba el legado de generosidad que mi abuela me enseñó. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada de mi madre. Su voz sonaba más vieja, más apagada de lo que la recordaba. Tyler nos contó lo que hiciste por Lily, dijo tras un saludo incómodo. Fue un gesto muy considerado. Es mi sobrina, respondí, sin rodeos. Quiero lo mejor para ella. Siguió un largo silencio. Tu padre y yo hemos estado pensando, continuó al fin. Quizá, no manejamos bien lo de la casa. No era exactamente una disculpa. Pero viniendo de mi madre, era inédito. Me quedé en silencio, esperando a ver si decía algo más. Extrañamos que vengas a cenar los domingos, agregó. Tal vez podrías venir este fin de semana, para conocer a Lily. La invitación flotó entre nosotras, cargada de significados no dichos. Me gustaría conocerla, respondí con cuidado. Pero mamá, necesito saber que entiendes por qué hice lo que hice. No puedo fingir que nada pasó. Otro largo silencio. No puedo hablar por tu padre ni por tu hermana, dijo finalmente. Pero he llegado a entender que debimos respetar que esa casa era tuya. Debimos preguntar, no asumir. Fue una pequeña admisión, pero significativa viniendo de una mujer que, hasta donde yo recordaba, nunca había admitido estar equivocada. Gracias por decirlo, le respondí, con la voz suavizada. Significa mucho. Esa cena de domingo fue tensa, pero cordial. Mi padre estuvo educadamente rígido, claramente incómodo, aunque se notaba que estaba haciendo un esfuerzo. Cassandra fue fría al principio, pero se suavizó un poco cuando me vio tomar en brazos a Lily con total naturalidad. La bebé era hermosa, con los ojos azules de Cassandra y el cabello oscuro de Tyler. Una vida nueva, aún intacta por los conflictos de los adultos. El fondo universitario fue muy generoso, dijo mi padre mientras comíamos el postre, haciendo la primera alusión directa a todo el asunto. Cassandra dice que cubre 4 años en una buena universidad. Quería hacer algo significativo por Lily, expliqué. Algo que tuviera un impacto real en su futuro. Estuvimos pensando, intervino mi madre con cautela, que quizás nos enfocamos demasiado en la casa, en lugar de ver el panorama general, el apoyo familiar. Tu padre y yo hemos decidido ayudar a Tyler y Cassandra con la entrada de un departamento que encontraron. Uno que puedan costear por su cuenta mes a mes. Eso era información nueva, y por la expresión de Cassandra, también reciente para ella. Parece una buena solución, respondí. Es lo que debimos haber hecho desde el principio, admitió mi padre con voz ronca. Lo más cerca que estaría jamás de reconocer su error. A medida que avanzaba la noche, compartí un momento de tranquilidad con Cassandra en el porche, mientras ella mecía a Lily para dormir. Estuve muy enojada contigo, dijo en voz baja, sin mirarme. Sentía que habías elegido una casa antes que a mí y a mi bebé. Esa nunca fue la elección, le respondí. Sentí que estaban ignorando por completo mi autonomía, mi derecho a decidir sobre lo mío. Como si lo que yo quería no importara. Guardó silencio un momento. Supongo que nunca lo vi desde tu perspectiva. Mamá y papá siempre hablaban de la casa como si fuera algo de la familia. Y como yo la necesitaba más que tú. Pero nunca fue decisión de ellos, interrumpí suavemente. Así como yo jamás me atrevería a tomar decisiones sobre tu vida o tus cosas sin consultarte. Asintió despacio, mirando a su hija dormida. Ser madre me está haciendo repensar muchas cosas. Sobre los límites, el respeto. Quiero que Lily crezca sabiendo que su opinión importa. Que nadie tiene derecho a decidir por ella sin su consentimiento. Eso suena a una excelente forma de criar, le dije, genuinamente impresionada por ese destello de madurez. No puedo prometer que mamá y papá alguna vez entiendan del todo lo que hicieron mal, añadió. Están bastante encerrados en su forma de pensar. Pero creo que yo sí lo entiendo ahora. Y lo siento, Amanda. No por querer un buen hogar para mi bebé,
sino por asumir que tenía derecho al tuyo. Su disculpa, mucho más directa que la de mi madre, me tomó por sorpresa. Y, sin quererlo, me hizo llorar. Gracias por decirlo. Significa más de lo que imaginas. En los meses que siguieron, nuestra familia comenzó un lento, y a veces incómodo, proceso de sanación. Las cenas de domingo volvieron, aunque ahora a veces eran en mi nuevo departamento o en el de Tyler y Cassandra. Mis padres nunca reconocieron del todo el daño que habían causado. Pero comenzaron a mostrar respeto por mis límites de otras maneras. Mantuve mi amistad con Gabriel. De vez en cuando aceptaba su invitación para visitar la casa del campo. Era diferente ahora, verla como invitada y no como dueña. Pero incluso en eso, había algo profundamente sanador. Un recordatorio de que soltar no siempre significa perderlo todo. A medida que Lily pasó de recién nacida a bebé inquieta y luego a una pequeña exploradora curiosa, se convirtió en un puente entre relaciones que antes estaban rotas. Era imposible guardar rencor mientras la veías descubrir el mundo con esos ojos enormes llenos de asombro. A través de ella, encontré una nueva conexión con mi hermana. Una inversión compartida en el futuro, que trascendía todos los conflictos del pasado. Mi abuela había tenido razón todo el tiempo. La familia es importante, vital incluso. Pero para que las relaciones familiares sean sanas, debe haber respeto, límites claros y el coraje de mantenerlos cuando alguien los cruza. La casa que ella me dejó fue, en última instancia, la que me enseñó esa lección de formas que jamás imaginé. Al final, no me arrepentí de haber vendido la casa del campo. Lo que gané, aunque el proceso fue doloroso, fue algo mucho más valioso. La certeza de que puedo defenderme incluso ante quienes más amo. Y salir al otro lado más fuerte. Aprendí que el amor familiar nunca debería exigir el sacrificio de tu dignidad. El verdadero apoyo familiar es mutuo. Respetar la autonomía de cada uno, al mismo tiempo que se brinda ayuda sincera. Nos costó una crisis entender esa lección. Pero hay lecciones que valen cada paso del camino, por más difícil que haya sido. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil que te puso en conflicto con tu familia? ¿Cómo lo manejaste? ¿Hubo reconciliación o entendimiento con el tiempo? Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios. Y si esta historia te resultó valiosa, por favor dale like, suscríbete y compártela con otras personas que estén luchando con los límites familiares. Gracias por escuchar. Y recuerda, a veces las decisiones más duras son las que nos hacen crecer de verdad.